Saludos a todos. En esta ocasión les presentamos una exposición virtual de su proyecto Eje Transversal Desarrollo Personal y trata sobre la comprensión lectora. Y no es más que la capacidad para entender lo que se lee. Esta capacidad va dada de la experiencia de leer, tanto en referencia al significado de las palabras que toma un texto o que lo forman y cómo se comprende globalmente el mismo. De allí pues es un elemento muy importante para poder realizar una lectura y tomar de allí los elementos más importantes que son resaltantes a una temática en estudio. Somos los integrantes de esta exposición: Beatriz Cabrera, Elkis Trejo, Franklin Altuve y mi persona, Antonio Flores. Comenzamos. Comprensión lectora es un proceso complejo que va más allá de simplemente leer palabras. Implica entender el significado del texto, tanto en su nivel literal como inferencial, y poder relacionarlo con los propios conocimientos y experiencias. De allí pues se entiende que el texto que leemos tenemos que irlo comprendiendo para poder tomar de allí los elementos importantes. Y eso tiene que ver con nuestra experiencia adquirida. Por eso cuando uno tiene experiencia en una temática o en un área laboral, cuando uno lee un documento que tiene relación con ello, es más fácil comprender la lectura en ese momento, o más fácil comprender de qué trata ese contexto que estamos leyendo. ¿Y qué es leer? Es un proceso complejo que va más allá de simplemente decodificar palabras, ya que también debe estar allí lo que es el conocimiento que se adquiere de esa lectura. No solamente es leerlo, es lo que tú vas tomando como interesante o de interés para poder generar un conocimiento que puedas transmitir a los demás. Experiencias lectoras. Las experiencias de lectura son tan variadas como los propios lectores. Cada uno tiene una forma única de abordar los libros e interpretar su contenido. Todos somos seres distintos. De allí pues elegimos para leer algunos libros o títulos de interés. Sin embargo, en los estudios debemos también ser disciplinados y leer lo que nos conviene para aprobar un subproyecto. ¿En busca de qué? De descubrir un nuevo autor o género que te apasiona. Con esto conviene también adecuarse a un texto que se corresponda con tus intereses de estudio, pero que también se corresponda con lo que te gusta. Sería lo ideal. Leer un libro que te hace reflexionar sobre la vida también es importante, porque así tú vas tomando esas experiencias de un tercero para poderlas traspolar a tu realidad y de allí mejorar como ser humano. Gracias. La lectura de estudio es un tipo de lectura cuyo objetivo principal es adquirir conocimientos y comprender información compleja. Se diferencia de la lectura recreativa porque requiere un enfoque más activo y una mayor atención a los detalles. La lectura del placer es una experiencia personal y gratificante. Estrategia de comprensión. Son herramientas que te ayudan a entender mejor un texto. Se puede aplicar antes, durante y después de la lectura. Proceso de codificación, el proceso de pensar, razonar, resolver problemas utilizando el material escrito para alcanzar un amplio conjunto de objetivos. Percepción visual es la capacidad de interpretar la información que la luz del aspecto visible se hace llegar hacia nuestros ojos, lo que nosotros vemos al momento de leer y observar. Asociación grafema, fonema. El fonema es la B que corresponde con dos formas de representación escrita, sea la B alta o la B pequeña, mientras que el grafema es la H, que es nulo, o sea, no corresponde
un fonema alguno al momento de pronunciar. Análisis léxico, leer el flujo de carácter de entrada y transformando en una secuencia de compresión léxico que utiliza analizando la sintaxis. Comprensión sintáctica. La función sintáctica más simple son la del sujeto y la del predicado. El sujeto es el tema, el asunto o soporte de que se está hablando. Comprensión semántica, fluidez lectora. La fluidez se refiere a la capacidad de leer con rapidez y precisión y entonación adecuada, mientras que la comprensión lectora se trata de entender el significado y el contexto de lo que se está leyendo. Proceso de lectura. ¿Cuál es la etapa de la lectura? Cuando hablamos de la etapa de la lectura, esta se divide en 3 pasos: prelectura, lectura y poslectura. El conocimiento compartido de esta etapa lectora en la infancia es la logográfica, etapa prealfabética y la lectura prelectora de la infancia. Entre esto se comprende a los niños una etapa de 3 a 4 años. Poco a poco va aprendiendo a distinguir sus distintos caracteres. En la etapa parcial de la alfabética, en la etapa lectora de la infancia y etapa alfabética completa. Esa comprende cuando los niños en su entorno, cuando está en su aprendizaje, va aprendiendo poco a poco. Cuando se va aprendiendo las letras y cómo va su pronunciación, y luego en la etapa de la lectura, cuando comienza a leer en su etapa comprendida poco a poco y así hace en su etapa completamente alfabética. Mecanismo de lectura. Es un viaje que realizamos a través del complejo proceso de comprensión. La lectura no se limita a la simple decodificación de símbolos. Es un viaje complejo que involucra una serie de mecanismos interconectados que trabajan juntos para crear significado. Para comprender mejor este proceso se pueden dividir en 3 fases principales, como son la descodificación, que es la que realizamos de forma visual y auditiva, la comprensión, que es la que realizamos a través de palabras, de frases y oraciones, y la global del texto. La metacomprensión es la que realizamos a través de la conciencia de los procesos y el control de los procesos. Los tipos de lectura. Bueno, podemos señalar que hay diferentes tipos de lectura. Dentro de esos podemos enumerar que es la lectura superficial, que es la que se caracteriza por una exploración rápida y ligera del texto, que se enfoca en obtener una idea general del contenido. La lectura oral es la que realizamos en voz alta, con entonación y fluidez, ideal para compartir información con otros, practicar la pronunciación o para aquellos con dificultades lectoras. La lectura silenciosa se lee mentalmente sin vocalizar las palabras, que nos permiten una mayor concentración y velocidad de lectura. La lectura profunda es la que busca comprender en detalle el texto, analizando cada palabra, frase e idea. Se utiliza para estudiar textos complejos, comprender conceptos nuevos o realizar análisis críticos. La lectura recreativa es la que buscamos para disfrutar del contenido por placer, sin una finalidad específica, que nos permiten relajarnos, evadirnos de la realidad y explorar nuevos mundos. La lectura crítica es la que se busca para analizar y evaluar la información de un texto, considerando la perspectiva del autor, la veracidad de la información y la argumentación. Podemos señalar otros tipos de lectura como la mecánica, la lectura secuencial y la lectura selectiva. Las estrategias de lectura, bueno, podemos señalar que son unas herramientas para convertir la lectura en un proceso activo y eficiente, mejorando así la comprensión y la memoria. Estas tecnologías van más allá de simplemente descifrar palabras, permitiéndonos analizar, interpretar y conectar información con conocimientos previos, ya que nos ayudan a mejorar la comprensión, a aumentar la retención, a desarrollar el pensamiento crítico y a fomentar la participación. Gracias.